Sí, claro. Pues vamos a empezar con este video. Y antes te vuelvo a repetir cómo se llama el capítulo. Es el capítulo 6, Piedras y Serpientes. Vamos a ver este pequeño capítulo, este pequeño video. El diluvio. Llovió y llovió. El agua caía a torrentes del cielo, tanto que levantaba el arca y la movía de un lado a otro. Había agua en todas partes. Al inundarse la tierra, todos los seres vivos se ahogaron. No había ningún lugar seco en donde vivir. Noé y su familia se quedaron dentro del arca, protegidos juntos con todos los animales. Las horas se hicieron días y los días se hicieron semanas. Llovió por 40 días y 40 noches, hasta que Dios ordenó al viento que soplara sobre la tierra. En ese momento, Noé despertó y notó algo diferente. ¿Qué cosa? Noé notó que dejó de llover. Noé corrió por todo el barco y despertó a los demás gritando. Gritaba que por fin dejó de llover. Pero se necesitaron varios meses para que la tierra estuviera lo suficientemente seca para dejar salir a los animales. Unos días después, Noé abrió una ventana que había construido y dejó salir a una paloma para ver si las aguas se habían retirado. La paloma voló, pero regresó al barco porque no encontró tierra seca. Noé esperó 7 días más e intentó lo mismo. Pero esta vez, la paloma volvió con una hojita de olivo en el pico. Y Noé entendió que las aguas se estaban retirando. Y esperó otros 7 días más. Y Noé envió la paloma, la cual nunca volvió al arca. Noé abrió la puerta del barco y vio que las aguas ya se estaban retirando. Entonces esperó 2 meses más. Y al fin la tierra estaba totalmente seca. Luego Dios le dijo a Noé, salgan del barco todos ustedes y liberen a los animales. Vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre toda la tierra. Y Noé entendió. Ok. Entonces Noé, su familia y todos los animales finalmente salieron del arca. Noé y su familia le dieron gracias a Dios por haber cuidado de ellos. Dios escuchó las gracias y prometió que nunca volvería a destruir a todos los seres vivientes. Entonces Dios creó un hermoso arco iris en el cielo, en señal de la promesa de que nunca más se inundar toda la tierra. También voy a poner este video, que es otra parte, habla acerca de Noé, y ahorita vamos a ver cuál es la relación. Embriaguez de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los 3 hijos de Noé que con su descendencia poblaron la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos, que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró, «Maldito sea Canaán, el más bajo de sus esclavos», y agregó, «Bendito sea el Señor de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo». Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Y el próximo lunes esta historia continuará.
Permítame tantito en lo que... Bueno, aquí vemos dos historias. Hola, Diana. Todavía no se conecta. Vemos aquí dos historias impresionantes. Primero, veo la historia de Noé. Más para allá, mamita hermosa. Espera. Aquí veo dos historias impresionantes, ¿no? Por un lado, vemos que Dios llamó a Noé a construir una arca. Cuando construye esa arca, llama a dos animales de cada especie y a toda su familia a meterse al arca. Luego, posteriormente, ya se quita el diluvio, pasan los días, pasa todo el tiempo, pasa un tiempo, y me impresiona porque cae borracho Noé. Y uno de sus hijos lo deshonra, lo ve desnudo, y otro de sus hijos le pone una capa para que pues nadie lo viera desnudo y no sintiera vergüenza. Y aquí vemos dos partes importantes. Cuando nos vamos a Génesis, vemos que vemos que Dios le dice, entre todos los hombres de la comunidad, tú eres el más íntegro, tú eres un hombre de Dios. Y vemos tiempo después a borracho a Noé. Uno de sus hijos lo honra, otro lo deshonra. Hasta aquí, pasé dos videos, hasta aquí, ¿qué les parece la historia? Hola Diana, algo que nos quieras comentar de esta historia, yo sé que tú te la sabes, Hanna, me imagino que también te la sabes. Igual Hanna, si no puedes hablar, puedes escribir y si quieren, hablen. ¿Qué ven de esta historia? Aquí Hanna nos dice, creo que es muy importante que primero es la obediencia, pero a veces pecamos. Aún así, seguimos siendo hijos de Dios. Exactamente, ¿no? Creo que coincido contigo, Hanna, que aquí vemos a Dios, que está dándole toda la confianza a Noé para que pueda, deje de compartir la pantalla. Vemos a Dios dándole toda la confianza. Vemos a Dios dándole toda la confianza a Noé. Y por otra parte, por su desobediencia, peca. Pero los que te están viendo pecar, hay dos tipos de personas. La primera persona te ayuda a que no tengas vergüenza. La segunda persona te avergüenza. Aquí vemos dos tipos de hijos. Un hijo que lo avergüenza y otro hijo que lo cubre. Y no es ocultar su pecado, es ocultar su vergüenza. Creo que todos hemos pecado en algún momento y ocultamos nuestra vergüenza. Y aquí veo que Hanna está escribiendo. Dice... Es como un hermano en Cristo. Dice, a mí me gusta la formación del arco iris y cómo es que en tiempos de espera Dios nos va formando. Sí salva a toda la especie humana y animal. Un hijo es como un hermano en Cristo. Te ayuda a pasar esa vergüenza. La pregunta ahorita que les hago a ustedes que están, ¿qué vergüenza has cubierto? ¿Cómo reaccionas ante el pecado de tus hermanos? Diana, ¿qué nos puedes decir de esto? No sé si puedas hablar.
Ok, mientras vemos si Diana nos puede hablar. Ah, no, Diana dice, no puedo, pero aquí ando en el chat y siga. Ok, bien. Fíjense, me impresiona mucho la parte aquí en el libro que menciona, el juicio contra la maldad no fue un arrebato divino. De hecho, la paciencia de Dios se extendió durante siglos a la espera de que los hombres se arrepintiesen de sus malas acciones. Pero al no hacerlo, el diluvio fue una respuesta acorde con sus dimensiones de maldad que inundaba la tierra. ¿Creen que Dios se haya equivocado? Dios, entre todas las familias del pueblo, de la comunidad, había escogido a la familia de Noé para que lo representara. Pero tiempo después vuelve a caer Noé, ese hijo perfecto, ese hijo conforme al corazón de Dios, que fue obediente y construyó el arca, ahora se convierte en el hijo desobediente. Y me estoy viendo que escribes aquí, Hannah, dice, el pecado cegó a todos y endureció el corazón de todos. Solo Noé fue sensible a la voz de Dios. Exactamente. Pero vemos la segunda parte de la historia donde Noé se convirtió en lo que tal vez juró destruir. Noé fue apartado para honrar a Dios. Días después de que terminó el diluvio, cae borracho. Esta historia tenemos dos formas de verla. O juzgas a Noé porque cayó borracho, o lo abrazas y le dices, en Dios hay perdón. En Dios hay misericordia. En Dios hay paz, en Dios hay amor, en Dios hay reconciliación. Bueno, ahorita que vimos el video, embriagarte o tomar cierta cantidad de vino, de cerveza, no te hace pecar, porque la misma Biblia dice, ¿no? O sea, pero el problema aquí es que Noé sí pecó porque al final perdió el conocimiento. De hecho, termina totalmente desnudo. Esto lo estoy respondiendo por la... ¿Sí lo Por dije? la pregunta de Diana. Ajá, por la pregunta de Diana, que dice, yo tengo curiosidad porque era pecado ponerse borracho. En realidad, el pecado, tomarte unas copas no es pecar. Es como lo dice la Biblia, ¿no? El tomarte una copa de vino no es pecar. El pecado es cuando te embriagas y empiezas a hacer cosas que no, bueno, que ya no sabes tú que las estás haciendo, pierdes el conocimiento o la razón. Entonces empiezas a hacer cosas que no debes de hacer. Y ahí es donde es el pecado, ¿no? Exactamente, cuando pierdes la noción de la realidad. Ajá, el Bien dominio dicho, propio. Hannah, concuerdo contigo, pierdes el dominio propio. El pecado en algún momento te va a hacer perder el dominio propio. Desde algo mínimo se hace algo grande. Entonces aquí vamos a ver 3 puntos bien importantes. De un pueblo lleno de pecado, Dios rescata a una familia, entre ellos pone el enfoque o pone el foco en Noé y dice, él está viviendo conforme a mi corazón. Le dice, le da instrucciones, construye el arca. Ese es el primer punto. El segundo punto, sorprende que después del diluvio, él cae en pecado. Y tercero, la reacción de sus hijos. ¿Qué reacción tuvo uno de ellos? Lo avergonzó. Y otro de sus hijos, agarró y lo abrazó, lo cubrió, no porque solapara su pecado. No estamos hablando de que solapó su pecado. Estamos diciendo que cubrió lo que hizo, cubrió su vergüenza, lo que vino a hacer Jesús aquí, en la cruz. Cubrir nuestra vergüenza. No vino a solapar nuestro pecado. No vino a que abusáramos de la gracia. Vino a morir por nosotros para cubrir nuestro pecado, cubrir nuestra vergüenza, mejor dicho,
Y una vez que cubrió nuestra vergüenza, entonces nosotros podemos caminar conforme al corazón de Dios. ¿Qué reacción ustedes, nosotros tenemos ante el pecado de los demás? ¿Cubrimos su vergüenza? Y recuerden, cubrir no es solapar. Jesús no murió en la cruz para solapar nuestros pecados, sino para cubrir nuestra vergüenza. Y, ok. Luego viene otra frase que me gustó. Dios encontró una pequeña gota de luz, el corazón de un hombre llamado Noé. O sea, cuando está escogiendo entre la multitud, dice, solamente Noé es conforme a mi corazón. Ahí encontró una luz. Pero el encontrar una luz, recuerda que todos nosotros somos focos y en algún momento nos podemos fundir. En algún momento nos podemos apagar, pero debemos de estar conectados a Dios, que es la fuente, para siempre alusar, para siempre ser personas que brillan en medio de la oscuridad, para ser esa gota de luz que necesita la humanidad. Que a pesar de que fallemos, siempre hay misericordia, porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. Más adelante dice, Yo creo que también esa parte nos puede enseñar que aunque fue el elegido de Dios y fue el único que tenía el corazón, conforme a Dios, también ahí esa parte nos enseña que no porque vayamos a la iglesia o no porque Dios nos haya escogido como esa luz, no podemos caer en pecado o ya no cometemos pecado, ¿no? Porque pues ahí nos están demostrando que Noé lo hizo y era conforme al corazón de Dios. Entonces, no el tener a Dios o no ser conforme al corazón de Dios significa que nunca vamos a pecar. exactamente. Y más adelante también dice, Noé, el hombre íntegro, que se había mostrado diferente al resto de la humanidad, plantó una viña, hizo vino y se emborrachó. ¿Qué decisiones tú y yo estamos tomando? Hanna, sigue escribiendo, ahorita comparto lo que dices. ¿Y qué decisiones estamos tomando tú y yo que nos pueden llevar a pecar? Crear una viña no es pecado. Tomarte unas copas no es pecado. Y no te puedo decir 5 es pecado, 10 es pecado, porque cada quien se va a emborrachar de acuerdo a las copas n número, va a emborrachar a cada uno. No, la reacción de tu cuerpo, bueno, ¿qué tanto aguanta tu cuerpo, no? Exactamente, ¿no? Yo he visto gente que con una pues se emborracha y pierde la noción de sus actos, ¿no? O sea, ese es el pecado. Ahí es cuando se vuelve pecado, cuando pierdo la noción de mis actos y empiezo a hacer cosas que no están conforme al corazón de Dios. Entonces aquí vemos el hombre elegido por Dios para comenzar una nueva humanidad, borracho. O sea que a lo mejor todos nos han contado en la escuelita dominical siempre la historia de Noé como el superhombre, pero después lees la Biblia y te das cuenta que no era un superhombre, era una persona que de todos modos caía en pecado, que estaba conforme al corazón de Dios, pero que también se iba a equivocar. Y sus decisiones, como construir una viña, provocó que se emborrachara. Y aquí nos está diciendo Hanna, creo que hizo algo que no tomó en cuenta. Le iba a hacer mal para su futuro. Y Diana también nos dice que eso me recuerda mucho a Salomón que pecó. Exactamente, son hombres de Dios. Tú y yo en este momento podemos ser hombres y mujeres de Dios. Entiéndese que hombre se refiere también a una mujer de Dios. Entonces, puedes ser en este momento la mujer de Dios, pero ¿qué tanto después te puedes convertir en un hombre o mujer que no está conforme al corazón de Dios? Y aquí Hanna me dice, bueno,
Bueno, dice Diana, eso me recuerda mucho a Salomón, que pecó, y todos en realidad no somos perfectos, siempre necesitamos a Dios. Exactamente. O sea, somos un foco, o algunos autores han dicho, somos la luna. La luna no tiene luz propia. La luz la consigue del sol. Pero si no está el sol, esa luna no va a poder brillar. Y la luna tiene momentos de oscuridad. Ahorita me recuerda a la luna llena. Hay veces que está a la mitad, hay veces que está a un cuarto, pero la luna tiene momentos débiles. Tú y yo tenemos momentos débiles. Y aquí dice Hannah, creo que si miramos a otro lado, perdemos la perspectiva que quiere Dios de nosotros. Exactamente. Me recuerda al eclipse, cuando ocurre un eclipse y se apaga totalmente la Tierra, es porque la luna, como nos dices aquí, Hannah, perdió la perspectiva. Recuerden que somos lunas, que no tenemos luz propia, pero si no estamos con el sol, con Dios, perdemos el enfoque. Luego más adelante dice, imagina el momento en el que la puerta del arca se cerró sobrenaturalmente y comenzó a llover. Luego, más adelante, imagina cómo muchos de ellos fueron al arca y la golpearon desesperadamente diciendo, Noé, ábrenos, sin que Noé pudiera abrir una puerta cerrada por la mano de Dios. O sea, que imagínate que todas esas personas, afuera de segurito había gente borracha, afuera había gente que se enojaba, pero que perdía el control. Afuera había personas, no sé, que habían hecho algo malo y estaban tocando la puerta fuertemente y diciéndole a Noé, Noé, ábrenos. Y Noé no les abrió porque tenía el corazón conforme a Dios. Pero qué impresionante que días cuando se acabó el diluvio, él mismo cae borracho. Lo que tal vez él en su corazón se propuso a destruir, lo terminó haciendo. Pero eso solamente nos comprueba algo. Solo nos comprueba algo. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Somos personas que nos estamos perfeccionando. Y Hannah dice, creo que si miramos a otro lado, perdemos la... No, eso ya lo había dicho. Y puede pasar, ajá, exactamente, como Pablo, que sucedió al revés, ¿no? Era primero un tirano que perseguía a la iglesia sin control y luego se vuelve a Cristo cuando lo pierde todo, ¿no? Perdió la vista y se vuelve a Dios otra vez. Y imagínate qué dirían esas personas. ¿Qué dirías tú si estuvieras afuera del arca y te hubieras ahogado? Aquí dice el libro, ¿cómo se oían los chillidos desgarradores de lo que sabían que iban a morir ahogados sin remedio? ¿Qué dirías tú si estuvieras fuera del arca? ¿Qué dirías tú si ves que Noé posteriormente va a pecar, va a perder el control? Tomó una mala decisión, construir una viña. Aquí algo está diciendo. Al final Noé no aguantó todo ese tormento. ¿Puede ser? Puede ser. Ahora, vamos a enfocarnos en la reacción de... vamos a enfocarnos en la reacción de los hijos. Por un lado, vemos a uno de sus hijos que le causa vergüenza, que no le importa cubrir la vergüenza de su padre, sino a él lo que le importa es, a uno le importa cubrir la vergüenza de su padre, a otro no le importa cubrir la vergüenza de su padre. Y aquí nos habla
la relación con nuestros padres probará la calidad de nuestro amor. Aquí también viene una encuesta que el 80% de los jóvenes, el 80% de los problemas de los jóvenes es por una mala relación con sus padres. El capítulo se llama Serpientes, Piedras y Serpientes, porque esa es la vergüenza que a veces nos causa nuestros padres, pero todo lo vas acumulando de tal manera que en lugar de honrar a tus padres, los exhibes y provocas una deshonra. Pero fíjate, me recuerda el versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Decía un pastor, es la llave, la honra es la llave para todas las demás promesas. Y nosotros deshonramos a nuestros padres, entonces caemos en ese momento de deshonra, en ese momento de dejar de honrar a nuestros padres. Algo que quieran decir, aquí estaban escribiendo. A ver, dice Diana, muchas veces las cadenas familiares no se rompen y pueden llegar a dañar a otros. Será como lo que tocábamos en los capítulos anteriores, ¿no? De las cadenas familiares, que está en ti o romper con la cadena familiar con ayuda de Dios o seguir esa cadena familiar, ¿no? Y también muchas veces, como lo que decía, las relaciones entre los jóvenes y los papás las rompen los papás a veces, y no por el hecho de no darles algo, sino a veces por mostrarles cariño desde niños. Nosotros damos clase, nosotros somos maestros y hemos visto a muchos niños. Ahorita yo estoy trabajando con una niña que su relación con su mamá no está bien porque solamente cuando ve a su mamá es para tratarla mal o para golpearla o para no recibe cariño de su mamá. Entonces a veces desde ahí estás rompiendo la relación con tus hijos, desde no darles cariño, no darles amor y que nada más te van como el malo, como la persona de que me dice la niña, si no veo, si va a mi mamá y mi mamá ve que no hago algo, me pega. Mi mamá nunca me trata bien, me pega. Entonces creo que desde ahí tenemos que ir formando, bueno, tenemos que ir pensando cómo queremos que sean nuestros hijos, cómo queremos que crezcan, qué personas queremos que sean desde pequeños, porque, ajá, así como dice, estoy leyendo aquí que dice Hannah, que los lazos de amor, y sí, muchas veces esos son los lazos de amor que necesitamos hacer con nuestros hijos para que esa relación crezca y también rompamos con cadenas, ¿no? No que porque si nuestro papá no nos dio amor, nosotros no le vamos a dar amor a nuestros hijos, al contrario, hacerlo para ir rompiendo esas cadenas, porque desde ahí viene, desde el de que mi papá no me dio amor y pues yo no le puedo dar amor a mi hijo, romper con esas cadenas y darle amor a nuestro hijo. Muchas veces, bueno, Javier les ha explicado que él tenía esa situación con su papá, pero ya rompió con esa cadena porque con nuestro hijo él no es como su papá platica que era con él. Entonces muchas veces eso también daña la relación. Exactamente. Y dice aquí, por alguna miserable razón encontramos cierto placer en sentirnos moralmente superiores. Tal vez uno de sus hijos, el que deshonró a Noé, se sentía miserable. Perdón, se sentía superior o moralmente superior. Y por eso quería exhibir el pecado de su padre. Por alguna razón creemos que hacer las cosas bien nos va a hacer superiores a los demás. Pero esto solamente nos hace arrogantes. Aquí más adelante dice, el error de Noé, aunque pudo ser una decepción para Cam, no era una excusa para la deshonra de su hijo. Aquí este capítulo trata de que no importa cómo sea tu padre, mejor tu papá, tu mamá, no han creado esos lazos de amor que nos dice Hannah. Pero eso no es pretexto ni excusa para deshonrarlos. Porque el problema es que ellos van a recibir su recompensa o su castigo.
Pero tú también y yo también, si deshonramos a nuestros padres, recibiremos también nuestro castigo. Recibiremos maldición o recibiremos bendición. Muchas veces, ¿por qué no se abre esta puerta de tal cosa? ¿Estás honrando a tus padres? Porque esa es la llave para abrir todas las promesas. Más adelante dice, honestamente es fácil honrar a las personas de las que solo conocemos sus virtudes, pero la prueba del amor llega cuando Dios nos ordena honrar a aquellos a los que conocemos demasiado. Es fácil honrar las virtudes de fulanito porque lo conocemos en plataforma, porque lo conocemos en redes sociales. Pero cuando tienes a gente a tu alrededor, no la honras porque tal vez conoces demasiado. Pero eso es cubrir la vergüenza. También cumplir con otro de los mandamientos que es amar a tu prójimo, ¿no? Y aunque esa persona a veces, bueno, también hay la parte de lo de, aunque a lo mejor nuestros papás o sea muy duro con nosotros o no nos sepa expresar su amor así, nosotros debemos de seguirlo honrando y amarlo, ¿no? Sobre todas las cosas, a pesar de que no recibamos lo mismo, tratar de nosotros pues darle amor. Que de nuestra parte no sea eso de no honrarlo. Y fíjate lo que más me impresionó. Es cierto que Noé se emborrachó, pero en el listado de héroes de la fe del libro de Hebreos aparece su nombre destacado. Sin embargo, el nombre de Cam, el hijo que lo deshonró, quedó ligado a una maldición que afectó a todos sus descendientes. Por esa razón, la ley en el pueblo hebreo establecía que el hijo maldito debía ser apedreado a las afueras de la ciudad, para impedir que la maldición se propagara a la siguiente generación. Tal vez has pecado, pero quiero decirte que un pecado no te hace desaparecer del libro de la vida. Regresemos a los brazos de Dios. Arrepintámonos y volvamos a abrazar a Dios, que siempre, que sus misericordias son nuevas cada día. Un signo que evidencia la depravación de una generación es la deshonra. ¿Cuánto estamos honrando a nuestros padres? ¿Cuánto los estamos honrando? Tal vez has tenido un padre malo. Tal vez has tenido una madre mala. Tal vez has tenido el mejor papá. Tal vez has tenido a la mejor mamá. Pero como dices, Hannah, a veces pienso que si entre más juzgamos, nos convertimos en eso que tanto odiamos. Tal vez sí. ¿Qué pasó con Noé? Que se convirtió en lo que quería destruir. Dios quería destruir el pecado. Un pecado no lo hizo desaparecer o ya irse al infierno. Sin embargo, su experiencia y su vida nos sirvió para aprender. Y como Dios dice en Malaquías 4:6, Él, o sea Dios, hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque estamos aquí reunidos bajo tu poder, bajo tu poderío. Te pido que los padres y los hijos se vuelvan a reconciliar como una familia, que se dejen todas las asperezas y todos los problemas fuera, que los problemas que a veces nos duelen y lastiman el corazón sean perdonados. Enséñanos a honrar a nuestros padres como Jesús te honró y que hasta el último momento dijo que se haga tu voluntad. Sin saber, sabiendo en su corazón que tú lo ibas a salvar,
pero que tal vez no lo ibas a salvar del dolor. Enséñanos, Padre mío, a honrar a nuestros padres. Enséñanos a honrarlos. Y a nosotros, Padre, te pedimos que nos unas cada día más como una familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mami, yo. Rico. No sé si alguien quiera